Así dice la palabra. Entraron en Capernaum y enseguida, en el día de reposo, entrando Jesús en la sinagoga, comenzó a enseñar. Y se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y aquí estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar diciendo: ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones, gritó a gran voz y salió de él. Y todos se asombraron de la manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Una enseñanza nueva con autoridad? Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y enseguida su fama se extendió por todas partes, por toda la región alrededor de Galilea. Pero lo que yo quisiera hacer con este texto es tomar a Jesús en la sinagoga, donde él está enseñando, y ver 3 o 4 reacciones que ocurren en ese lugar debido a su enseñanza y debido a ciertos eventos que ya acabamos de leer. Y en esencia, tú tienes en la sinagoga una multitud que acude el día de reposo a ser enseñada, a escuchar la palabra de Dios, a adorar. Ellos tienen una reacción. Tú tienes a una persona endemoniada que tiene una reacción. Tienes a un demonio que tiene una reacción. Y tienes a Cristo mismo que cuando el demonio reacciona, Él reacciona. Y todo esto está dado en medio de un contexto de enseñanza de la palabra. Aunque en este texto hay una expulsión de un demonio, esto no es una demonología. La expulsión del demonio es simplemente una ilustración acerca de qué es que realmente el texto trata. El texto está tratando de poner en evidencia al principio del ministerio de Jesús en la región de Galilea, la autoridad de Jesús como la persona enviada y ungida por Dios. Y lo que ocurre esa mañana es la autentificación de su autoridad. Y de eso es que nosotros quisiéramos hablar. De manera que ahora vemos a Jesús, día de reposo, él entra a la sinagoga en Capernaum y él comienza a enseñar. Eso implica que esta no es la primera vez que Jesús ha sido visto u oído enseñando, porque tú no podías entrar a la sinagoga, aquí llegué yo y yo quiero enseñar la palabra. Él debió haber tenido un ministerio de enseñanza reconocido por los escribas, aprobado por los escribas. Todo lo que se leía, todo lo que se enseñaba, en general tenía o contaba con el sello de aprobación de los escribas. La sinagoga no nos dice el texto, no nos dice la historia o los recursos consultados, qué tan grande era, pero aparentemente tenía un buen tamaño. Y estaba situada en Capernaum, una ciudad que estaba a la orilla del lago de Galilea, en la costa norte. Si vemos el lago así, la parte norte y a la orilla, justo medio a medio, por donde pasaba la Vía Maris, la Vía del Mar, que era una de las grandes carreteras de comunicación del mundo antiguo. Cristo no nace en Capernaum, Cristo no crece en Capernaum. Sin embargo, a la hora de él comenzar su ministerio, lejos de iniciar en Belén, que nadie la conocía, Cristo se va a uno de los grandes centros de población, aunque no fuera tan grande para los estándares nuestros, pero en un lugar donde la Vía Maris, donde la gente va a circular, de tal manera que a él lo pudiera poner en contacto con las multitudes. Y yo decía esta mañana que si tú eres como yo, probablemente no te gusten mucho las multitudes. Yo he dicho a varios de ustedes, una de las razones por la que no me gusta ir al estadio es que las multitudes, el ruido, todo eso me quita mucho la paz. Y sin embargo, reflexionando sobre la vida de Jesús, sobre los evangelios, yo he comenzado a pedirle a Jesús que nos dé a todos un amor por las multitudes. Escucha Mateo 9:36, y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Ese es el estado de nuestro mundo. Es un mundo agobiado, cargado
de pecado, de desesperanza, de falta de propósito, carente de luz, carente de sentido de dirección. Y tú y yo, como hijos de Dios, somos los únicos que tenemos lo que ellos carecen. Y en este momento de Misión Antioquía, en que nosotros quisiéramos estar abrazando precisamente el mundo que está afuera, nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos sensibilice de la misma manera que el corazón de Jesús estuvo sensibilizado, y tener compasión por las multitudes que hoy se pierden. Y Jesús va un día de reposo a la sinagoga, que estaban abarrotadas de gente, precisamente porque ellos son los que necesitan salvación. Ellos son los que necesitan encontrarse con Él. Y tan pronto Él llega, aparentemente ya con un ministerio reconocido de enseñanza por los escribas, entonces Él comienza a enseñar. No había ningún lugar mejor que las sinagogas. Pablo hacía exactamente lo mismo. En día de reposo iba a las sinagogas. Él tenía que ir donde él sabía que se iba a encontrar con la gente que había leído el Antiguo Testamento, que no lo había entendido a la luz del Nuevo Testamento. Y él comienza a predicar ese día. Las sinagogas se constituyeron, comenzaron a construirse después de la destrucción del templo, cuando la invasión de Nabucodonosor, que se llevó a los judíos al exilio, precisamente porque ya no se podía regresar al templo, cuando los judíos comenzaron a ser esparcidos por todo el territorio, por todas las diferentes regiones, donde ellos iban, trataban de establecer sinagogas, donde no podían ofrecer sacrificios, pero podían estudiar la Torá, podían hacer un centro comunitario, y toda la vida hebrea durante todo ese tiempo giraba en torno a la sinagoga. Era el lugar de educación. Los niños eran enviados ahí desde temprana edad a estudiar la Torá, hasta el punto que muchos de ellos, o algunos de ellos, llegaron a memorizar los primeros 5 libros de Moisés para la edad de 12 años. La enseñanza era rigurosa. Iban todo el día a ser enseñados en la palabra de Dios. Eso eran las sinagogas. Cristo entonces coge ese lugar alrededor del cual giraba la vida del pueblo judío durante ese tiempo, para encontrarse con aquellos a quienes él quería predicarle la palabra de Dios. Y nosotros vemos que cuando él comienza a enseñar, esa gente que estuvo ahí tiene una primera reacción. Esa es la primera reacción que yo quiero ver, la reacción que está descrita en el versículo 22. Y se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas eran los expertos en la ley. Los escribas eran los intérpretes de la ley. Ellos establecían lo que el pueblo iba a hacer o no hacer y a obedecer. Ellos eran quienes transcribían los textos del Antiguo Testamento. Eran altamente respetados. Y sin embargo, ahora hay en medio de ellos alguien que cuando comienza a enseñar, sin sacar ninguna credencial, inmediatamente el pueblo le escucha. Ellos pueden establecer una diferenciación entre esta enseñanza y esta otra enseñanza. Y resulta que cuando ellos se refieren a la enseñanza de Jesús, dicen o hacen referencia al hecho de que Él enseña como alguien que tiene autoridad. La están comparando ahora con la enseñanza de los escribas y dicen, esta enseñanza es distinta a esta otra. Y yo creo que vale la pena entonces, antes de continuar, preguntándonos qué fue lo que la gente percibió en la persona de Jesús, o qué era lo que estaba presente en las enseñanzas de Jesús, de manera tal que cuando los enseñados esperaban al final de sus enseñanzas, la conclusión natural era, no, esta enseñanza es fuera de serie, es que nunca antes habíamos oído algo como esto. Esa es la misma reacción y la misma conclusión del pueblo cuando Jesús termina de predicar el Sermón del Monte. El sermón que tuvo y que ha tenido a lo largo de toda la historia el más alto estándar jamás predicado, resulta que la convicción al final de ese mensaje no fue la convicción de las multitudes. No, esto es imposible. La convicción de las multitudes, de acuerdo a Mateo, es: este hombre enseña como alguien que tiene autoridad.
qué era lo que había en Jesús, más allá de simplemente su carácter divino. Cuando tú miras la vida de un Moisés, no estaba a la altura de Jesús, pero en general tú encuentras palabras similares o acciones similares de parte del pueblo en términos de cómo apreciaban lo que él tenía que enseñar y el sometimiento a su autoridad. Cuando tú lees la historia de Pablo, tú tienes un mismo sentir, y la pregunta entonces que tenemos que hacernos, ¿qué le da autoridad a un hombre y de manera particular a la hora de enseñar la palabra? ¿Qué le dio autoridad a Cristo de tal forma que ni antes ni después ha venido nadie que haya enseñado de la manera como él enseñó? Y yo quiero sugerir en esta mañana que la primera fuente de autoridad sobre Cristo y sobre un Pablo y sobre un Moisés y cualquier otro es la aprobación de Dios para tal tarea. Jesús acaba de ir, o tiempo atrás, había ido al Jordán, los cielos se habían abierto, la voz se escuchó, la paloma descendió, y en ese momento Jesús está siendo pronunciado como aprobado por el Padre. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien me complazco, en ti me he complacido, dependiendo de la traducción o el Evangelio que usted esté leyendo. Y el Espíritu Santo descendiendo como símbolo de la unción del Espíritu de Dios sobre él en las aguas del Jordán. Ahora tú estás listo, hijo, para ir a predicar la palabra. La aprobación de Dios sobre él. Eso es algo vital. Los escribas no tenían eso, no podían tenerla porque había una disparidad entre lo que enseñaban y lo que practicaban los fariseos por igual. No había congruencia entre lo que era la ortodoxia que muchas veces ellos querían enseñar y la ortopraxis o la práctica ortodoxa de la ortodoxia. No había esa congruencia y por tanto no podían tener la aprobación de Dios, y si tú no tienes la aprobación de Dios, tampoco el sentido de autoridad al enseñar su palabra va a estar presente. Cuando no tenemos la aprobación de Dios, tenemos más miedo, tenemos más deseo de conseguir la aprobación del hombre, el aplauso del hombre, la popularidad. Cristo en todo momento, como nos dice el autor de Hebreos en el capítulo 5, él caminó con un temor reverente, obediencia reverente a su Padre, y eso, encima de ser su hijo, esa obediencia completa, absoluta, continuó dándole la complacencia al Padre y por tanto la aprobación del Padre. No hubo un momento en la vida de Jesús donde él no gozara de la aprobación de su Padre, porque no hubo un momento en la vida de Jesús donde él desobedeciera la voluntad de su Padre. La experiencia del Jordán fue capital, vital en la vida de Jesús. En segundo lugar, algo que le da autoridad a Jesús y otros maestros de la palabra es el carácter que Dios forma en ellos. Necesito la aprobación primero, pero es el carácter que Dios va formando en ellos. La razón por la que los escribas tenían una disparidad entre su enseñanza y su práctica era por esa carencia del carácter que Dios no había formado en ellos. Decía alguien que un verdadero maestro es alguien con el don de la enseñanza, pero a la vez alguien que es reconocido por mostrar firmeza de carácter y sabiduría ante los problemas de la vida diaria. Si eso es verdad y sabemos que lo es, entonces Jesús no tuvo rival, él no tuvo punto de comparación. Quien desarrolló un carácter, desplegó un carácter semejante o cercano al carácter de Jesús. Yo creo que a nosotros nos ha faltado enfatizar, cuando digo nosotros me refiero a la iglesia en general, las características de Jesús como maestro. En nuestro énfasis, correcto, pero en nuestro énfasis de Jesús como Redentor, Salvador, como Dios, a veces se nos escapa entonces poder resaltar algunas de las virtudes particulares de su ministerio. Y una de esas es su habilidad al enseñar. Y cómo esta autoridad mostrada tenía que ver con la aprobación de Dios y el carácter
de su persona. Escucha lo que Michael Green en su libro But Don't All Religions Lead to God? Pero no todas las religiones llevan a Dios. Oye lo que él dice acerca del carácter de Jesús. Nunca ha habido un carácter como el suyo, tan humilde y tan fuerte, tan enfocado en la oración y tan aterrizado, tan apacible y tan enérgico, tan amoroso pero sin sentimentalismo y tan dinámico sin ser autoritario. Su ternura atrajo a los niños. Dejad que los niños vengan a mí. Pero este es el mismo que se enfrenta a los fariseos, a los escribas, a las autoridades civiles de su época. Su amor al perdonar y su sentido de protección atrajo a las mujeres, a una prostituta, a una mujer pecadora que quiere ungir sus pies, a una María Magdalena que había estado poseída. ¿Qué es lo que había en este hombre? ¿Qué es lo que su persona representaba? Y su firmeza al hablar atrajo, su convicción al hablar atrajo a aquellos que posteriormente no solamente se constituyeron en sus discípulos, pero llegaron a ser sus mártires. Su carácter salía a relucir en sus enseñanzas. La personalidad y el carisma no son fuente de autoridad. Es el carácter que Dios forma. Cuando la gente ve carácter y cuando la gente ve personalidad o carisma, ellos saben establecer la diferencia. Y parte de lo que ellos estaban viendo en Jesús era precisamente la congruencia entre sus palabras y su práctica. Entre lo que enseñaba en la sinagoga y lo que vivía luego en la sociedad cuando él salía a reunirse con las multitudes. Y de una u otra manera, esas multitudes expresaron en diferente manera algo, un peso de autoridad que estaba sobre sus hombros. Algo que quizá en el momento ellos no podían definir lo que era. Algo que quizás ellos no podían describir su origen, excepto que esta es una enseñanza que tiene un poder autoritario o de autoridad que antes no habíamos conocido. Y con eso, Cristo sobrepasó a todos los que habían venido anteriormente y a todos los que han venido después. Cuando Cristo hablaba, sonaba como ningún otro. ¿Dónde radicó esa autoridad? La aprobación de Dios, el carácter manso, humilde, veraz, santo de nuestro Redentor. Y en tercer lugar, el dominio de la palabra. No es por accidente, escucha lo que Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta 2:15. Procúrate presentarte ante Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. En ese texto el apóstol Pablo relaciona la vergüenza con el manejo de la palabra. Procura presentarte ante Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿De qué avergonzarse? ¿De qué, Pablo? ¿De qué tú me estás hablando? Que maneja con precisión la palabra de verdad. Y si hubo alguien que manejó con precisión la palabra de verdad, fue Jesús. Él era la verdad. De él no solamente hablaban las escrituras, pero él era el maestro de las escrituras que hablaban de él. Te das cuenta que él era el objeto y el sujeto de la enseñanza. El objetivo del Antiguo Testamento era Jesús, pero luego él viene como sujeto y comienza a explicar lo que tenía que ver con él mismo. Es como que hiciéramos una biografía, bueno, para ilustrarlo, de mi persona. Y ya cuando yo tenga 80 años, luego yo un día me aparezca a un lugar que solamente había leído mi biografía y que yo pueda decirle, ok, ustedes han leído mi biografía, ahora yo voy a contarle realmente cómo ocurrieron los eventos. ¿Quién hubiese podido tener más autoridad, más precisión, más conocimiento, más encarnación de la verdad que la persona de quien las escrituras hablaban y apuntaban? Tú tomas cada libro del Antiguo Testamento y tú haces su exégesis. Cuando tú terminas la exégesis, caíste en Cristo. Y ahora Cristo viene y dice, ok, yo soy el fin de cada exégesis. ¿Tú quieres saber algo? Pregúntame. Wow.
De ahí su autoridad. Él manejaba las escrituras. De él se enseñaba y luego él viene a enseñar. Nadie ha podido reunir tales características. Ahora escucha que a mí me llama la atención de manera extraordinaria. Las masas le seguían, no hay duda de eso. Por lo menos en este segundo año, que es lo que estamos cubriendo ahora, las masas le seguían, las multitudes le seguían, pero no le seguían porque le hizo promesa de prosperidad económica. No le seguían porque le hizo milagros y sanó a todo el que sanó. Algunos le siguieron de esa manera, no hay duda, pero Cristo no sanó a todo el mundo. Él bajó a la piscina de Bethesda y él sanó una sola persona de cientos. Él no le dio pan todos los días, él le dio pan 2 días de 33 años que vivió. De manera que si había seguimiento, no era porque teníamos una panadería gratis en Jerusalén. No. De hecho, lo que llama la atención es cuán encumbrado es el estándar que Jesús le presenta a la población y cómo la aprobación, oyendo el estándar, le seguía. El que no toma su cruz y me sigue, que no toma su cruz cada día y me sigue, no es digno de mí. El que no odia padre, madre, hijo, no es digno de mí. Si tú quieres seguirme, tienes que morir a ti mismo. Al joven rico tú tienes que venderlo todo. Y las masas le seguían. ¿Qué era lo que Jesús estaba enseñando que con ese estándar tan elevado hacía que la gente le seguía? En ocasiones con alguien de la congregación hemos hablado varias veces. Y un día hablando, él me decía, Miguel, es que tu estándar es muy alto. Yo le decía, pero no tanto como el de Jesús. No hay ser humano que haya presentado un estándar que se aproxime al estándar de Jesús. La pregunta es si en el interín yo tengo la gracia para conmigo y para con otros para lidiar con el estándar. Pero Jesús encumbró el estándar más alto que cualquier otra persona. Cuando él termina de hablar en el Sermón del Monte, bueno, ni siquiera al final, pero durante el Sermón del Monte, le dice, sed perfectos como mi Padre es perfecto. Wow. Yo no hubiese enseñado algo así, a menos que Jesús lo hubiese enseñado primero. Entonces, ¿qué había en sus palabras? Sus palabras aliviaban, tocaban, aligeraban un dolor del alma. Yo no sé si cuando yo digo dolor del alma usted me entiende. El dolor del alma no es cuando yo estoy preocupado, no es cuando mis hijos están en problemas, no, eso es la preocupación de la mente. Hay un ache, un dolor que el alma siente profundamente, que usted no lo va a sentir hasta que usted reflexione profundamente en un momento dado de su vida, qué es lo que me está pasando, y usted conocer, mi alma me duele, y eso solamente lo puede tocar la palabra de Dios. No hay, como dicen en inglés, painkillers, no hay calmantes para ese dolor del alma que no sea su palabra. Y luego entonces, el hecho de que este estándar fuera tan alto y luego la multitud lo viera cumplido en su vida, eso le daba autoridad a sus enseñanzas. Algo más que le daba autoridad a su enseñanza es que Jesús tomó la palabra, enseñó las escrituras del Antiguo Testamento, las explicó y luego tuvo la osadía que nadie tuvo de expandir la palabra. Le agregó significado a todo lo que se había enseñado. No la contradijo, pero la expandió. Le agregó significado nuevo. Escucha lo que él le dice en Mateo 5:43. Dice, habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, ningún escriba habló de esa manera. Los escribas citaban, escribas y maestros del pasado, citaban muchos de ellos, comparaban sus enseñanzas y su autoridad radicaba en citar a otra gente. Jesús se cita a sí mismo. Yo os digo, tengo que citar a nadie. Amad a vuestros enemigos y orad para los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos.
Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, de llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿Tú quieres un estándar más alto que esto? Si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? O sea que si amo a mi esposa, no tengo ninguna recompensa. ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto.